Muy bien, lo que tenemos aquí es una caja de ritmos Machine SPS1. Lo que hacemos es prenderla y vemos algunas de sus características. Como podemos ver, tiene módulo de síntesis, efectos y routing. La cámara está un poco mal, pero en fin. Ahora vamos a checar, hacer una pequeña secuencia con sonido de bombo. Muy bien, entonces ponemos record. Podemos ver estos pequeños steps del secuenciador. Vamos a activar 4 de 16, que sería el típico 4 tiempos. Ahora revisamos el tempo y tenemos 30. Vamos a subirlo a clásico 120 de la música electrónica. Muy bien. Ponemos OK y listo. Ponemos play y modificamos nuestro sonido de síntesis de pass-through. Esto es el bombo. Como podrán ver, se nos fue un pequeño bombo, pero vamos a modificarlo en síntesis. Cambiamos un poco el pitch. Ahora vamos a cambiar un poco de roteo para darle una secuencia de modulación. Para que veamos un poco las capacidades que tiene con el LFO y la modulación de parámetros mediante esta pequeña cadenita que se ve entre los dos parámetros. Podemos modificar un segundo LFO que afecta directamente la forma de onda de la envolvente, que viene a ser sustain, LFO aplicado al decay y LFO que va a modular los anteriores. Un poco de distorsión. Si presionamos el knob se convierte en un botón. Como podrán ver, el sonido ya ha cambiado un poco. Y ahora vamos a regresar al pitch para darle ese sonido de bombo clásico de música electrónica. Por supuesto tiene un efecto un poco raro, parecido al acid, quizá un sonido más estridente, pero funciona. Cambiamos un poco el decay. De hecho podríamos modificarlo un poco. Y ahora vamos con la tarola. Ese es el segundo parámetro a modificar, después de oscurecer un poco el sonido del bombo. Muy bien. Escuchamos cómo se escucha más seco. Ahora modificamos el pitch. Y lo regresamos. Muy bien, ahora sí vamos con la tarola. Como podrán escuchar, tiene un efecto, un delay del área de routing que puede ser incrementado. La esquina superior derecha. Incrementamos otra tarola para tener un sonido más armónico y rítmico. Podemos incluso cambiar que en la segunda secuencia, que va a conformar los 32 pasos de nuestro secuenciador, cambie la forma en
que se presentan los tricks de los steps para el secuenciador. Muy bien, eso lo hacemos con Shift. Perdón, pero tenemos que hacer Shift. Y ahora sí podemos modificar el tempo. 32 pasos. Colocamos Yes. Y enfocamos. Y listo. Ahora tenemos 32 pasos, dándole clic aquí. Tenemos lo que sería la segunda mitad del secuenciador. Disculpen por el video, es un celular improvisado. Aquí podemos ver la mitad y la segunda mitad. En la segunda mitad vamos a añadir una secuencia muy corrida. Solo para darle un poco de feeling. Y ahora vamos con los hi-hats. Recordemos que cada sección de sonido tiene su propio generador y oscilador, que es mitad análogo y mitad digital, lo que nos permite hacer sonidos muy interesantes. Como no tenemos ningún paso en el hi-tone, vamos a añadirle algunos. Esto solo es con 3 sonidos que tenemos, 3 tracks, pistas que tiene la Electron, Machine Drum. Y ahora vamos a modificar un poco los hi-tones. Es bastante interesante lo que se puede hacer. Y ahora en esta parte podríamos rutearlo para dar un efecto más interesante. Vamos a bajar un poco el volumen, un poco de paneo. Algo de volumen y modificamos los LFOs y ahora queda con una secuencia un poco tenue pero interesante. Solo regresando a modificar el pitch. Cada uno de los parámetros son asignables y podemos ser modificados con el botón de Sound Setup, en el que podemos cargar diferentes sonidos pertenecientes a un kit que vienen a ser las machines contenidas dentro de nuestra machine. Son varias cajas de ritmos digitalmente contenidas en la caja de ritmos machine. Pero bueno, salgamos de esa área y vamos a modificar esta vez un clap. Muy bien, que tenemos de clap, no tenemos nada secuenciado. Ahí ya va uno. Vamos a modificarlo un poco más grave tal vez. Está un poco estridente, así que vamos a bajarlo un poco. Podemos ver, este sonido es un poco raro, pero tiene un gran efecto sonoro. Solo para demostrar las capacidades de síntesis que tiene esta caja de ritmos. Ahora tenemos la parte de CH, que viene a ser Close Hi-Hat y Open Hi-Hat. En el secuenciador podemos jugar y hacemos algunos pasos. El clásico, si es, ahora cambiamos a Open Hi-Hat. Así es, tenemos un sonido más interesante. Modificando simplemente el pitch, cambiamos la presencia de cada uno de los sonidos que conforman nuestro track. Tenemos, podemos contar, son 6, 7, 8, 16 tracks diferentes que son asignables. Los que son del M1 al M4 se pueden colocar samples a través de MIDI que podamos transferir a nuestra máquina. A través del software que se puede descargar de la página de Electron para así interactuar con algunos samples propios que tengamos a 16 bits, 44.000 Hz. Bueno, esta fue una pequeña demostración que tenemos.
El Machine Electron lo tenemos solo únicamente conectado la salida de audio, una pequeña bocina que anda por ahí. Ahí está. Y aún así tenemos un gran sonido bastante completo, bastante interesante. Bueno, gracias por ver el video. Es una presentación del producto que tenemos a la venta. También tenemos algunos otros a la venta, como sería la caja de ritmos MFB Dance que bueno, es un sonido un poco más industrial, pero igualmente es muy interesante. En este caso la destaparíamos, pero se encuentra bastante bien envuelta. Pero a ver, vamos a intentar asomarnos. Por ahí está, miren. Pero bueno, la mostraremos mejor en otro video, en la que podemos ver mejor qué capacidades tiene la caja de ritmos MFB Dance, ¿correcto? Pero bueno, eso lo podemos ver en la sección de preguntas. Gracias por ver el video. Hasta luego. Disculpen la filmación, fue muy improvisada.